Le agradecemos, por supuesto, al director de Transparencia Internacional en México, en el capítulo mexicano, a Eduardo Bojorquez, quien, como le digo, dirige, perdón, Transparencia Mexicana y es responsable de la publicación de este índice sobre percepción de corrupción, en el que México ocupa ahora el lugar 140 entre 180 países. Es la peor posición que ha ocupado México históricamente desde que se publica este reporte, Eduardo, y concentrarnos primero en los factores que han contribuido para que México reciba una peor evaluación este año. Enrique, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Mira, creo que lo primero que hay que decir es que el índice confirma lo que sienten, piensan y viven las mexicanas y los mexicanos. 83% de las personas que viven en México, de acuerdo con datos del INEGI, pues sienten que la corrupción sigue siendo un problema frecuente en sus vidas. Y si nos vamos ya no a la percepción, sino a la victimización, Enrique, 60% de la población, 6 de cada 10 mexicanos, ha sido víctima de extorsión o de corrupción policial. Esto ya no es percepción, es lo que han vivido y son los propios datos del INEGI. ¿Eso qué quiere decir? Que el índice pues confirma lo que la propia población mexicana está viviendo y pensando, y en términos, yo te diría muy llanos, pues lo que también está reflejando es el estado que había en el país en septiembre de 2024, que es cuando se hizo el último levantamiento de los 11 levantamientos independientes para este tema, Enrique. ¿Qué estábamos viviendo en ese momento? La incertidumbre de las reformas constitucionales que se habían anunciado, una descalificación continua entre los miembros de la clase política de todos los partidos políticos que no se callan al momento de acusar a otros políticos de estar coludidos con el crimen organizado, de estar en redes de corrupción. O sea, en pocas palabras, Enrique, este índice confirma también lo que está viviendo la población mexicana. Eduardo, te saluda Paco Almaraz. ¿Qué factores son los que explican que México haya caído a este nivel tan bajo? ¿Es un problema de impunidad? ¿Es falta de investigación? ¿O simplemente los corruptos son más eficientes que los que deberían frenarlos? Es una combinación de factores, ¿no? Como dices, por un lado tienes la alta impunidad en los grandes casos de corrupción, aún no hay sanción para Odebrecht, aún no hay sanción para la estafa maestra, Emilio Lozoya sigue sin ser sancionado, Pemex y Segalmex. agronitrogenados, Segalmex tiene 25 carpetas abiertas y están bajo proceso, pero ningún juez ha dictado sentencia, y la acumulación de estos casos en la opinión pública, pues sí tiene un efecto negativo en la percepción internacional. Pero si le agregas que en el momento en el que se hizo la medición no se sabía qué iba a pasar con el INAI, no se sabía qué iba a pasar con el Poder Judicial, bueno, me atrevo a decir que todavía no sabemos, ¿verdad? Estamos esperando a junio para ver cuál va a ser el resultado de la elección y si eso tendrá cambios positivos para el Poder Judicial, pues sí, uno puede entender que hay un clima de incertidumbre sobre el sentido y el propósito de estas reformas. Finalmente, Sí. pues sí hay muchísimos casos que la prensa reporta de corrupción a nivel estatal. De verdad vale la pena nada más abrir el periódico todos los días, y si no es el tema del fuero para el exgobernador de Morelos, es el tema del fuero para el gobernador de Nuevo León, y si mañana lo revisamos van a encontrar otros 10 casos, ¿no? Sinaloa, Guerrero, y yo creo que la clase política no se ha dado cuenta que pues las acusaciones que hacen todo el tiempo como parte de su ritual político afectan la percepción internacional y nacional de la corrupción. Sí, Entonces, no hay pero más forma allá, ¿no te de parece, evadirlo, ¿no? Eduardo? Me parece que escuchar a la presidenta hablar sobre las percepciones y cómo no necesariamente están siempre aterrizadas en la realidad, en el dato duro, en lo que muestra, digamos, la evidencia empírica, pero también ese argumento funciona del otro lado. O sea, la percepción de parte de la clase política de que hay una desconexión entre realidad y percepción social de estos temas, pues está arraigada en las conversaciones, en las cúpulas políticas,
en esta agenda en donde de manera muy permisiva se justifica la corrupción porque fue un aliado del movimiento y porque fue un fundador del movimiento y porque fue compadre del fundador del movimiento, entonces en este caso no es tan grave como el de antes. O sea, también hay una desconexión y un argumento del otro lado que dice, no se están dando cuenta que la corrupción está igual o peor que antes. Sí, sí, lo dices muy bien. Las dos cosas pueden ser válidas al mismo tiempo. Hoy que escuchaba a la presidenta Sheinbaum, pues me da mucho gusto que se reduzca la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Me parece que es fundamental, ¿no? Para los ingresos públicos del país. Pero también es cierto que tú puedes tener un alto. Al parecer tuvimos una falla en la comunicación. Sí. Pero sí, estamos hablando de la necesidad de ir más allá del discurso y la polarización para adoptar medidas concretas que puedan realmente mejorar nuestra posición en este índice, ¿no, Enrique? Sí, no, y entiendo el argumento de uno y otro lado, ¿no? Estamos hablando de un índice de percepción, pero pues esa misma metodología se utiliza, por ejemplo, para medir la inseguridad en las zonas urbanas del país por parte del INEGI. La percepción de inseguridad, que por cierto, pues ciudades como Villahermosa, Tabasco ya la encabezan, o durante mucho tiempo ciudades en Zacatecas, en otras partes del país, porque al final del día, en estos temas, en el combate a la corrupción, en el tema de la inseguridad, pues la percepción es reina. Claro que importan los hechos. Y ayer hablábamos de las cifras de seguridad y cómo enero, a pesar de lo que estamos viendo, sigue siendo un mes sumamente violento, pero el menos violento desde 2018. Pero la percepción importa finalmente, Eduardo, ya te tenemos en la línea de regreso. Sí, decía que efectivamente las dos cosas pueden ser ciertas y puede ser válida. Una persona puede tener alta aprobación, incluso la intención de voto de un mexicano puede ser a favor de un partido político, pero eso no significa que no sea capaz de distinguir. La opinión pública es moderna, sofisticada, que hay temas pendientes, ¿no? Y creo que lo que está diciendo es crimen organizado, seguridad, corrupción, siguen siendo un tema pendiente de la agenda de gobierno, y me parece además pues muy sano, ¿no? Que la opinión pública diga, yo te puedo dar altos niveles de aprobación, pero no significa que no pueda haber lo que está ocurriendo en otros lados. Pues sí, así es. Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana, como siempre un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real. Al contrario, muchas gracias a los dos por el tiempo y la oportunidad de compartir auditorio. Gracias. Muchas gracias. ¿Te parece, Paco? Hacemos una muy breve pausa. Vamos a regresar con más información. Recibe las noticias más relevantes de México. Suscríbete a Grupo Fórmula.